Acabamos de empezar el mes de agosto y la verdad es que no podría ser la situación un poco más confusa, por así decirlo. Aunque ahora estemos viendo los números verdes para Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, la verdad es que si recordamos, ayer empezábamos muy en verde para el S&P 500, llegando a tocar máximos de intradía, simplemente para casi al final del día venirnos hacia abajo y casi caer un 1%. Hoy prácticamente pasaba un poco lo mismo, abríamos en verde, nos veníamos hacia abajo casi este otro 1% para acabar ahora mismo en esta mitad del día del mercado en un 0,5%. Con estas volatilidades, a sabiendas de que agosto es uno de los peores meses históricamente hablando para el mercado, ¿cuáles son las mejores acciones que vamos a poder invertir para hacer tremendísimo cachín cachín? Hey YouTube, ¿qué tal estáis? Efectivamente, en este vídeo vamos a ver las mejores acciones para comprar en este mes de agosto, según lo que está pasando, puesto que esto es lo que tenemos que prestar atención a la hora de adelantarnos y decir, hey, ¿cómo vamos a hacer dinero durante este mes de agosto? Vamos entonces a ver qué es lo primero a lo que está prestando atención el mercado. Esto ya lo sabemos. Lo primero es Delta. Obviamente con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, con toda esta nueva, digamos, variante, aplacando a todo el mercado de los Estados Unidos, digamos que la bolsa se lo está pensando un par de veces y parece que todas nuestras acciones de reopening, mientras estos casos se vengan hacia arriba, sabemos que nuestras acciones de reopening se van a venir hacia abajo. Pero como ya sabemos, porque lo llevamos mirando varios días en vídeo de los mercados, tenemos que Inglaterra está ahora mismo empezando a reportar 20.000 nuevos casos después de hace tan solo un par de días reportar 30.000 y tan solo un par de semanas reportar, como estamos viendo, casi un poco más de 55.000 casos. Esto lo que nos está diciendo es que Inglaterra ya ha tocado máximos de esta nueva variante y Inglaterra está completamente abierta. Estados Unidos no solo tiene un tanto por ciento superior de solucionados en toda su población, sino que además estos solucionados tienen un mayor tanto por ciento de soluciones de ARN mensajero, le hace Pfizer y Moderna, que son más efectivas contra esta nueva variante. Con lo cual es muy probable que de aquí a 10 días, a 12 días quizás, pero muy probablemente antes de finales de agosto, veamos que estos números que estábamos observando ahora mismo, que se están viniendo hacia arriba, empiecen a tocar ya un tope y empiecen a venirse hacia abajo. ¿Qué creéis que sucederá cuando esto se venga hacia abajo? Reopening viene hacia arriba, Back to School viene hacia arriba. Todo lo que tenga que ver con de nuevo a la calle, de nuevo fuera situación, presentará tremendísima oportunidad para hacer cachín cachín, justo las mismas acciones que están sufriendo ahora mismo. Te ruego que prestes atención. ¿Cuál es la segunda cosa en la que le tenemos que también prestar atención? Me alegro que me lo preguntéis. Vamos entonces a venir a nuestra hoja de apuntes y tenemos que poner aquí también, y eso va a ser un poco más de lo mismo, que Pfizer ya está hablando de una tercera dosis, por así decirlo, ¿vale? Una tercera dosis que va probablemente a multiplicar por 5 todos, digamos, nuestro sistema inmunitario. Ahora mismo no me sale la palabra, pero va a reportar una efectividad del 5 veces más, va a reforzarnos 5 veces más contra esta situación. Obviamente después de esto ya no solo las reopening, léase back to school, léase restaurantes, sino obviamente las aerolíneas y casi las que más nos preocupan ahora, más que están sufriendo, los cruceros, van a empezar a venirse por las nubes. Y esto lo tenemos que tener bastante claro, porque cuando el mercado tiene miedo, nosotros que tenemos que ser avariciosos. Y cuando el mercado tiene avaricia, nosotros tenemos que hacer cachín cachín. No queremos ser cerditos, no queremos ser el último que esté con el palito aguantándolo cuando este palito valga 0. ¿De acuerdo? Último entonces caso. Vamos directamente también. Y de hecho hay otros dos más. Me estoy ahora... Se me está veniendo más a la cabeza. El tercer caso entonces... Y me vais a decir, Bernardo, ¿qué me estás contando? Bitcoin, ¿qué tiene que ver Bitcoin con todo esto? Vamos pues a echar un vistazo a qué estaba pasando con Bitcoin durante estos días, porque si recordáis, Bitcoin las criptomonedas estaban siendo salvajemente destrozadas hasta prácticamente hace un par de semanas, donde las mismas se empezaron a recuperar después de este B-Day event con Jack Dorsey, Elon Musk y Cathie Wood, y llegaban a saltar de estos 30.000 a estos 40.000, que lo estaban aguantando bastante bien hasta hoy mismo, que vemos que estamos reportando unos 38.000. Tenemos noticias por parte de la SEC que quiere regularlas, etcétera, etcétera. Y también hablábamos de cómo esta regulación en un principio pondría presión a las criptomonedas, que no sería otra compra, no sería otra cosa sino oportunidad de compra, porque después de esta regulación obviamente sería mucho más accesible a los mercados de todo el mundo. Bueno, entonces, Bernardo, ¿qué me estás contando con Bitcoin? ¿Qué tiene que ver Bitcoin con las mejores acciones?
Cuando tenemos los casos de situación tocando máximos, cuando tenemos a Pfizer ayudándonos y muy probablemente siendo aprobada para una tercera dosis, y cuando tenemos a Bitcoin viniéndose hacia arriba, a mí lo que me está diciendo en general es que vamos a volver a ver unas, digamos, especulación volver al mercado. Léase AMC, quizás léase GameStop, quizás léase, bueno, High Valuation Stocks, acciones que normalmente al mercado no le interesan mucho porque tenemos a la Fed por aquí, porque tenemos a la Fed por allá, y que han pasado de moda desde prácticamente finales de febrero, principios de marzo, pero con esto que estamos teniendo encima de la mesa parece que pueden volver a tener cierto tipo de interés. Además, y ahora sí, finalmente, si a esto le sumamos el último punto que vamos a intentar escribir por aquí alguna parte, vamos a ponerlo aquí abajo, infraestructura. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? El proyecto, el plan de infraestructura que está a punto de pasarse. Esto es, como ya sabemos, otra tremendísima oportunidad para hacer tremendísimo cachín. Ayer hablamos de una small cap que traíamos por primera vez al grupo, iba a decir, no, al grupo también la traíamos, ¿no? Pero la traíamos por primera vez al canal y esta acción puso ya se venía otro 10% más hacia arriba. La verdad, si no lo habéis visto, echar un vistazo. Ojalá os ponga un vídeo por aquí, si no, buscar small cap infraestructura Bernardo, ahí la tenemos. Bueno, entonces ahora entonces que ya tenemos claro lo que está pasando, ¿de acuerdo? Lo que está pasando durante este mes de agosto y cómo le va a afectar. También podríamos añadir la reunión de la Fed, pero esto lo vamos a dejar para otro vídeo, no nos vamos a meter con todo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos Delta, tenemos Pfizer, tenemos Bitcoin, tenemos, es decir, riesgo más y tenemos infraestructura. La Fed, como ya os decía, la vamos a dejar. ¿Qué acciones creéis entonces ahora que tenemos muy interesantes y que están sufriendo para comprar de manera bastante baratas y hacer tremendísimo cachín cachín? Si no en este mismo exacto mes de agosto, que es bastante probable en mi opinión, es septiembre y octubre, como mucho más tardar, obviamente noviembre. Vamos a ver pues qué acciones tenemos en pantalla. Vamos a empezar con las primeras que ya las acabamos mencionando. Señoras y señores, los cruceros son una de las acciones, son uno de los cohorts de compañías que más castigadas se están viendo por esta nueva situación. Obviamente es que a nadie se le ocurre o nadie quiere... Bueno, lo corregimos. Realmente mucha gente quiere, tenemos que volver a escuchar los earnings de Royal Caribbean, que lo van a reportar mañana, pero me espero que sea una repetición de lo que reportaba Arnold, el CEO de Carnival Cruise Line. Tremendísimos bookings para este 2022 por encima de los bookings que teníamos en el 2019. No estoy diciendo en el 2020. Arnold decía en el 2019. La industria vuelve con ganas, con venganza. La gente quiere pasárselo bien, la gente está solucionada, 70%, y las que no están solucionadas probablemente ya hayan pasado la situación. Léase Carnival Cruise Line, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, ya las conocéis, todas estas nuestras acciones de cruceros se venían despegando desde noviembre, desde que se había descubierto la solución, y habían tocado un pico, como decíamos, contra finales de febrero, principios de marzo. Aquí las tenemos. A partir de aquí, digamos que la volatilidad, el apetito por el riesgo del mercado fue disminuyendo, hasta que ahora empezamos a reportar nuevos casos de situación, yari, y nos venimos de nuevo hacia abajo. ¿Qué pasará cuando llegamos a un pico de casos de situación, cuando Pfizer nos ayude con otra solución, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues que saldremos desde estos $22, de nuevo hasta estos 33, 34, 35, o si no, vendremos un tanto más hacia arriba. Léase Carnival Cruise Line, Norwegian Cruise Line o Royal Caribbean. Si también queréis saber, hey Bernardo, estas compañías ahora mismo no tienen muchas operaciones, tienen efectivo suficiente para sobrevivir ¿cuántos meses? También hacíamos un vídeo al respecto, echarle un vistazo. Compañías cruceros, Bernardo García probablemente os aparezca ahí. Bueno, visto esto, ¿qué otras compañías entonces también de reopening, pero quizás con menos riesgo y mayor capacidad de revalorización a corto plazo tengamos ahora mismo? Reportábamos hoy a la mañana que teníamos que la TSA, la que mide, digamos, la seguridad de los aeropuertos, se está volviendo a reportar máximos históricos desde al menos febrero del 2019. Desde febrero del 2019, efectivamente desde antes que llegáramos con la situación, este fin de semana volvíamos a alcanzar esas cifras. Con lo cual, si me preguntáis de manera personal si queremos algo seguro y rentable, Southwest Airlines. Si queremos algo un poco más largoplacista, pero no tanto como años, estoy hablando de quizás 6 meses o 9 meses, porque Delta Airlines va a necesitar el mercado internacional venir de vuelta, o si quizás queremos jugar un poco más con small caps, como puede ser Spirit Airlines o
JetBlue Airways. Cualquiera de estas compañías está posicionada ahora mismo prácticamente igual que están nuestras compañías de cruceros, lo que pasa es que estas tienen menor riesgo porque de manera directa el gobierno no quiere que cierre y el gobierno les ha dado tremendísimo cachín como aprendíamos que le daban en marzo del 2019, cosa que no sucedía al menos de manera directa con los cruceros. Eso era por parte de la Fed que le daba bonos, etcétera, etcétera. Bueno, no nos vamos a meter ahí, vale. Entonces tenemos compañías de cruceros ahora mismo, compañías de aerolíneas. ¿Qué más se nos puede venir en la cabeza? Bueno, obviamente también vamos a tener compañías hoteleras. Y aquí siempre acabo realizando una pequeña distinción, los que me conozcáis desde hace tiempo, que me he dedicado más de 10 años a la industria, de que muy probablemente este segmento, o al menos este mercado, este bolsillo del mercado, en el mercado de business no lo va a recuperar tan pronto. ¿Qué quiero decir? Que si estamos escogiendo una compañía de hoteles que tenga un mayor tanto por ciento de sus productos vacacionales, eso lo va a hacer muy bien. Pero si estamos cogiendo una compañía que tenga un tanto por ciento muy grande de productos de ciudad, que se dedican a conferencias, convenciones, reuniones, etcétera, etcétera, esto ya no está sucediendo tanto. Para esto está efectivamente Zoom, que también estamos viendo que, bueno, no le va nada mal. Tremendísimo call que realizábamos a estos 280 aproximadamente, este nivel que nos venía aquí. Bueno, entonces, Bernardo, ¿qué compañía nos recomiendas? Vegas. Así de fácil y directo. Vegas. Siempre las estamos repasando y si las repasamos es por algo, es porque me encantan. Y creo que todas en general están tremendísimamente posicionadas. Algunas con mayor, algunas con menor riesgo. MGM menor riesgo. Caesars Entertainment también bastante menor riesgo. Quizás la que más riesgo obtengamos aquí va a ser Wynn Resorts, porque obviamente tenemos que a China. Wynn Resorts tiene activos en China. La cosa entre China y Estados Unidos no está muy bien, pero casi más la cosa de China y situación no está nada bien. Entonces ahora que ya hemos visto, bueno, hemos visto nuestras compañías de reopening, hemos visto nuestras compañías que se van a ver beneficiadas una vez que la situación se venga, que no sé qué, no sé cuánto, ¿qué otras compañías vamos a poder mirar si, por ejemplo, si echamos un vistazo a nuestro tercer punto o cuarto punto, ahora mismo ya no me acuerdo, si echamos un vistazo a nuestro cuarto punto o a nuestro tercer punto, ¿dónde hay oportunidades, digamos, de riesgo on? ¿Dónde hay oportunidades de infraestructura? ¿Y qué os parece si mezclamos qué acciones se van a ver beneficiadas con este plan de infraestructura y qué acciones se van a ver beneficiadas con este riesgo, con este modo riesgo on? A mí tan solo se me viene una en la cabeza, pero probablemente a vosotros os venga más, dejármela saber en los comentarios. Ahora ya se me están viniendo más, pero bueno, no es específicamente. Una de las acciones que ya pegaba la sorpresa y que probablemente la siga pegando va a ser ChargePoint, señores y señores. ChargePoint se va a ver beneficiada con este plan de infraestructura gracias a que Biden quiere darle muchos dineros, muchos negocios a estas compañías para instalar infraestructura de vehículos eléctricos, pero también obviamente no puedo pasar sin mencionar Tesla, que no, directamente con el plan de infraestructura no va a haber números verdes por parte de Tesla, sino que tendremos que esperar un poco más hacia adelante, probablemente. Charles Schumer decía que lo quería pasar antes de que se vayan de vacaciones, pero bueno, fíjate tú, de los políticos también podríamos hablar de NIO, simplemente porque claro, si Tesla se viene hacia arriba, bueno, NIO también podría venirse hacia arriba. Cualquier compañía de vehículos eléctricos creo que estaría tremendísimamente bien posicionada. No nos podemos marchar sin mencionar a Ford y a General Motors, que tienen unos rendimientos anuales tremendísimos y todavía, al menos en mi opinión, a Ford le queda tremendísimo cachín por hacer. A $14, os voy a ser sinceros, no está a un precio macanudo. Pero con un precio objetivo de 17, 18 dólares, $4 representan un cachín bastante interesante. Vamos a observar, vamos a ver cuánto es este cachín que nos podemos estar estimando ahora mismo para Ford. Cogemos 4, lo dividimos entre 14 y bueno, así que lo multiplicamos por 100 y tenemos un 28% de posible revalorización de aquí a 12 meses, invirtiendo ahora mismo en Ford a estos $14 para, vamos, antes de que pasen estos 12 meses. Precio objetivo para Ford, $18. Tremendísimos resultados trimestrales que reportaba Ford Jim Farley la semana pasada, si no los habéis leído, echarle un vistazo. Finalmente, entonces, ¿qué nos queda ahora? Si queremos tan siquiera empezar a centrarnos, ¿qué pasaría entonces si este plan de infraestructura sigue dando más volatilidad al mercado, pero les da con más, digamos, a estas acciones que tienen un mayor valuación? ¿Dónde están estas compañías con una tremendísima valuación, pero que se dedican, digamos, a no work from home, pero sí que se benefician? No sabéis de la que estoy hablando.
y eso me gusta. A lo mejor es que me estoy explicando muy mal, pero creo que una de las mejores acciones que va a haber estos movimientos ahora mismo va a ser Airbnb. Es una de las acciones que todavía tengo en mi question mark list. ¿Será Airbnb mi posición número 7 en el portfolio o no lo será? La verdad es que me encanta, tiene un potencial tremendísimo. Creo que esto le va a beneficiar mucho a Airbnb por muchas partes, como os voy a explicar ahora mismo. Por una parte tenemos la situación que se va a venir hacia abajo. Pfizer y sus soluciones que nos va a ayudar a viajar más, a ir a utilizar servicios como Airbnb. Luego tenemos volatilidad, el modo de volatilidad on, con Bitcoin por 40.000, con el plan de infraestructura, etcétera, etcétera. Tenemos que hay más dinero en el mercado y esto les va a ayudar al mercado a ser mucho más volátil, a expandir de nuevo sus márgenes, al menos hasta que la Fed venga a reunirse. Ya hablaremos de eso efectivamente en otro vídeo. Pero bueno, juntando todo esto un poco, a mí Airbnb se me hace mucho la boca agua. Justo también estamos viendo ahora que KeyBank realiza un upgrade hoy mismo a Airbnb, precio objetivo $180. KeyBank upgrades Airbnb to overweight, announce a 180 price target. No me parece absolutamente nada mal. 180 es... Os iba a sacar la calculadora de nuevo, pero mira, si tenemos que Ford está a 14 y el precio objetivo es 18 y la revalorización es del 28%, de 140 a 180 me temo que va a ser otro 28%, que tampoco está nada mal. Y tenemos que darnos cuenta que, como os decía, Airbnb creo que tiene un potencial tremendísimo, porque en el momento que Airbnb se empiece a centrar en sus creadores de contenido, como están haciendo todas estas plataformas, YouTube, Twitch, etcétera, etcétera, cuando Airbnb se gire y en vez de prestar tanta atención a captar clientes, empiece a captar más host, que ya hablaban de eso en su última presentación en el S1, y además de captar host, empieza a interaccionar con ellos, a entrenarlos, a darles consejos, a darles maneras de mejorar sus márgenes, a darles maneras... Cuanto más dinero hagan los hosts, más dinero hará Airbnb, más dinero haremos nosotros como inversores. Dicho todo esto, señoras y señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que han sido unas bastantes compañías. Me gustan todas. Obviamente no las compraría todas, estaría sobrediversificando. Quizás escogería una aerolínea, un crucero, una de Vegas y quizás una de High Valuation. En mi posición, aparte de Tesla, creo que me quedaría con Airbnb, pero entiendo perfectamente que le veáis un futuro totalmente macanudo a ChargePoint. La verdad es que tampoco la tengo extremadamente bien estudiada y tampoco me gustaría, bueno, poner mis dineros donde estoy viendo una oportunidad con Airbnb en ChargePoint sin tenerla todo estudiada. Pero bueno, dicho todo esto, señores y señores, espero que hayan disfrutado de este vídeo. Si es así, no se olviden de darle al botón de suscribirte, a la campanita, ese botón de me gusta, echarle un vistazo al primer link de la descripción del vídeo donde tenéis la oportunidad de uniros a nuestro grupo privado Discord, donde hacemos tremendísimo cachín. ¿Qué compramos? ¿Cuándo compramos? ¿Cuánto compramos? ¿Dónde están estas oportunidades? Como estamos viendo aquí ahora mismo, pues tenemos obviamente muchísimas otras más y tenemos un portfolio, pues aproximadamente ahora están unos $100.000 que estamos comprando y vendiendo acciones. Dicho todo esto, señoras y señores, como ya les he dicho, espero que hayan disfrutado de este vídeo y yo me despido de todos ustedes, como ya lo saben, hasta dentro un poco más tarde.